Hola, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten. Hola Elena, buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo estás? Lady, Yamaile, buenas. Lina Reyes, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero que me digan cómo me escuchan, cómo me ven. Hola Joana Zuleta. Hola Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, mi Alejo. Próximamente tendremos a Alejo acá en un en vivo y hablando de ángeles, para que empecemos a conectar con los ángeles. Hola, buenas noches, te escucho muy bien, gracias. Vamos a esperar que entre Paola. Buenas noches, bendiciones, se oye muy bien, gracias. Ok, ya veo por acá a Paola. Voy a invitar a nuestra psicóloga. Hola, Floralba, ¿cómo estás? Esperemos que entre Paola para empezar a hablar. Hola, 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 ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿y Bien, tú? mi bella, gracias. Muy bien, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Cómo van tus cosas? Muy bien, muy emocionada, muy enriquecida, con muchos aprendizajes. Bien. Qué bueno. Entonces, bienvenida a la sala, saluda y empieza con tu maravilloso tema que nos vas a compartir el día de hoy. Bueno, sí, muy buenas noches para todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que digamos que fue el más votado en una encuesta que tú hiciste y tiene que ver en el cómo se puede trabajar para poder, digamos que, garantizar una salud emocional sana en nuestros hijos. Entonces, ese Ah, va a ser eso el lo tema de podemos esta noche. observar desde que son bebés, porque hay muchas personas que tienen sus niños de brazos pequeños recién nacidos. ¿Cómo empiezan a educar a sus niños desde esa edad? Sí, claro. Pues inclusive, ¿cuál es lo ideal? O sea, realmente el poder cultivar una salud emocional sana es desde el vientre. O sea, pues lo ideal es que sea inclusive desde antes de realmente materializar la concepción, ¿no? En esa preparación que hace uno con la pareja, que es como lo ideal, pero pues normalmente en la mayoría de los casos no se planea, no se conversa, no se prepara el cuerpo, no se prepara la mente. Pero desde la gestación ya podemos empezar a hacer ese trabajo, garantizándole y pudiéndole aportar a ese ser emociones completamente positivas desde lo que es el entorno y obviamente las emociones de la mamá. Entonces, inclusive todo este tema que vamos a trabajar tiene que ver en donde es, o sea, se va a dejar ver la importancia que tienen los padres en, obviamente, todo este trabajo, porque además está claro que los niños, especialmente los más pequeñitos, como tú dices, el primer modo o canal de aprendizaje que ellos tienen es por imitación, ¿sí? Es a través del ejemplo. Entonces, el cómo vean ellos que mamá y papá o la persona que esté a su cargo, porque pues aquí no vamos a entrar a puntualizar, pero cuando yo hablo de vínculo familiar o círculo familiar, ambiente familiar que acoge a ese niño, estoy involucrando obviamente mamá y papá, o estoy involucrando padres que pueda que sean del mismo género, que deciden adoptar o que deciden alquilar vientre y todo eso, y que por decisión toman la elección de ser padres. ¿Listo? Sí, Entonces, porque muchas veces no se habla de esos padres que son del mismo sexo y los sí, excluimos y aquí los estamos incluyendo porque también es importante
sanar todo, tener niños sanos y desde cualquier punto, desde cualquier situación o estado. Así es, Uli, y no importa realmente, digamos que la figura física que pueda estar al lado de ese ser, sino realmente es el alma y el espíritu que lo va a acompañar. Y es a través de lo que, desde el cuerpo, que es el vehículo, o así obviamente lo percibo desde mi trabajo y desde mis creencias, es el que nos permite dar a conocer y transmitir todo lo que llevamos adentro. Entonces no importa si es hombre, si es mujer, si es la niñera, incluso si es la abuelita, si es la tía, los hermanos mayores o inclusive cuando son muy afines gemelos, mellizos, en fin, Claro, porque generan una por ejemplo, impronta, nosotros generan una influencia. desde la biodescodificación, para nosotros es importante cuando vamos a trabajar las heridas, cuando vamos a trabajar proyecto sentido, el árbol genealógico, hay que tener en cuenta la persona que estuvo a cargo de la educación de ese bebé, porque impronta en el niño memorias que son de ellas. La nana impronta en el niño sus memorias y sus tristezas, sus emociones. Así es, Uli. ¿Y por qué es importante este tema? Porque está comprobado, al menos lo que está, por ejemplo, desde la parte científica, que hay personas que les es muy importante la parte documental, desde lo que es el consorcio que estudia o hace investigaciones con respecto a la inteligencia emocional en organizaciones, quedó comprobado que para las personas, para poder alcanzar o construir personas exitosas, es mucho más importante desde la parte de la salud emocional que la cognitiva. Si la persona es muy inteligente, es muy estudiosa, muy preparada desde la parte cognitiva o académica, realmente no logra alcanzar su potencial para poder brillar en todo eso que tiene como conocimientos adquiridos si no tiene una salud emocional sana. ¿De qué otra forma lo podemos llamar? La inteligencia emocional. O sea, básicamente, eso se está manejando mucho ahora en las empresas, especialmente en todas las preparaciones, talleres, seminarios que tienen que ver con personas exitosas. Entonces, esto, si podemos desde que son niños, empezar a abordarlo, empezar a cultivarlo, genial, porque pues lo que podemos realmente garantizarle a nuestros chiquitos es que sean personas felices, porque además hay una gran diferencia entre lo que es la alegría, que es una expresión, ¿sí? Como es la parte de la tristeza, como es la parte del miedo, como es la parte de la angustia, la ansiedad y demás, son manifestaciones, pero la felicidad, si se trabaja bien, se cultiva bien y se interioriza, puede llegar a ser es un estado, un estilo de vida. Entonces, no importa por la situación o por la prueba por la cual ese ser humano esté pasando, pero si cuenta con esas herramientas, así se les cura una que otra lágrima porque el resto de las expresiones son necesarias para el ser humano. No podemos desvalidarlas, hay que reconocerlas incluso. Puede disfrutarse y puede sentirse orgulloso de su vida, sentirse orgulloso de sus aprendizajes, poderles darle la cara con fortaleza y ver todo como una oportunidad, más no como una amenaza. Entonces, claro, desde que son muy pequeñitos, desde la parte de la gestación, ahí obviamente casi todo es responsabilidad de mamá y papá. Sí, desde la información que yo manejo se dice que nosotros vinimos a este plano terrenal, primero, a ser felices. Segundo, a tener una paz invulnerable, que nada de lo que afuera pase me afecte a mí. Pase lo que pase, porque está la ley de la compensación y correspondencia. Todo es perfecto y para una función y un propósito divino. Entonces, que nada de esas cosas roben tu paz ni te desestabilicen. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que estamos haciendo en este momento. Total, total, y hace parte de que se dice desde la parte de la ciencia que el 50% de los factores que pueden llegar a influenciar desde la forma consciente, ¿sí? Desde el aspecto consciente, para lo que es alcanzar un mayor grado
de felicidad está en la genética, un 50%. O sea, la mitad del recorrido. Listo. Un 10% son de las circunstancias diarias de la vida. sí, o que son, digamos que momentáneas. Listo, circunstancias momentáneas, como puede ser la parte económica, como puede ser una separación, como puede ser una situación de salud, como puede ser un duelo del momento. Listo. Y el restante tiene que ver muchísimo, el 40% restante tiene que ver con las decisiones personales que uno toma. Entonces, ese 40% sí dependen de mí, pero el resto no dependen de mí, pero de todas maneras tenemos una responsabilidad en ello, porque nuestra genética podemos ocuparnos. Por ejemplo, con el trabajo que tú haces del estudio del árbol genealógico, desde toda esa parte de la gerontología, se puede hacer. Listo. Y de las circunstancias, según a cómo nos posicionemos también de ellas, pero según las herramientas que tengamos en esa inteligencia emocional para poder asumirlas. Entonces, cuando partimos de los pequeños, que son, digamos que nuestros motivadores más grandes, nuestros pretextos más grandes, nos están ayudando como maestros sin saberlos a que empecemos por nosotros, sus padres, cuidadores, acompañantes. ¿Listo? Y es que empezando a ser observantes y validaderos, bueno, perdónenme si me expreso mal, pero no tengo ahorita la palabra, bueno, validar nuestras emociones. ¿Listo? Darle validación a nuestras emociones. Normalmente en la sociedad no nos enseñan eso, empezando por ahí, y hay que reconocerlas. Entonces, algo que normal y que todavía inclusive yo lo escucho mucho cuando trabajo con los niños o con los jóvenes. Deje de llorar, deje de ser llorón que parece una nena, por ejemplo, a los niños. ¿Sí? O llora ay, mire cómo la tiene de mimada, pero sí la tienen consentida, ¿no? Llora por todo. Qué delicada, por ejemplo. Entonces se les empiezan a poner estereotipos, rótulos, juicios, y lo más triste es que los niños están escuchando eso de las personas que tienen idealizadas sus héroes, figuras a seguir, las personas que sin importar las circunstancias se sienten seguros, que quieren ir detrás de ellos y se la creen. Y esas son las improntas y así empiezan a vivir. Claro, cuando Entonces, nosotros ya somos adultos, por ejemplo, ahora con el observador consciente, nos damos cuenta que esas palabras marcan. La forma en sí, que tratamos a nuestros niños marcan. Nos educaron muchas veces desde el no, no se suba, no se puede, no. Entonces no nos desarrollaron la habilidad de el asumir las consecuencias de y hacernos responsables de. Entonces, así es. Y es empezar a hacer una escuela que espero algún día poder hacer un taller contigo de escuela de padres para me poder empezar a encantaría. hacer cómo llevar los padres a que tengan unas pautas de acuerdos con los niños y darle una cantidad de información, que ojalá todos tuviéramos esa información y no tendríamos adolescentes con dificultades. No, y que ellos, sin lo que te digo, sin darse en cuenta, nos están ayudando a nosotros en la medida en que nos validemos y nos sintamos merecedores de también tener esos espacios en donde podamos expresar, donde podamos sentir, donde podamos desahogarnos y validarnos como personas, como seres. Hemos de estar bien porque no vamos a mantenernos o a caminar como ollas a presión, en donde ante cualquier cosita así vamos a estallar. Y usualmente por la confianza o por la seguridad que tenemos de esos lazos de amor, abusamos. Entonces, normalmente cuando venimos a estallar, normalmente ¿con quién es? Con las personas que creemos seguras, que es la pareja y los hijos. Es que está comprobado que a quienes más maltratamos es a los que amamos. O sea, cuando en nombre del amor cometemos tanta violencia con las otras Así es, personas. así es. ¿Para qué nos llega esa violencia? ¿Para qué violentamos? ¿Qué debemos aprender de ahí? Nosotros como padres, ¿cómo
empezar a observar esa violencia y a callar, silenciarnos, silenciar esa emoción, no es una emoción, silenciar ese sentimiento, que vuelvo y digo que los sentimientos son las creencias que nos enseñaron. Las Ujú. emociones son del alma, los sentimientos son de la mente y siempre son mentiras. O sea, es una información errónea que nos entregaron. Y para Porque los empezar a cambiar nuestra sentimientos vida, nos llevan a ser apegos, o sea, nos llevan desde nuestras falencias, desde nuestras debilidades, a sufrir, a sufrir. Cuando la emoción viene desde el alma, digamos que hay una libertad en donde nos permite reconocernos como seres humanos y poder validar una situación que nos está moviendo, obviamente, pero podemos vivirla con tal libertad que no tenemos por qué sufrir con ella, o sea, no debemos por qué sentirnos ni víctimas, ni culpables, ni responsables o desmerecedores de. Listo. Entonces teníamos que ponerle un apellido que justificara nuestro sufrimiento. Cuando nosotros empezamos a romper con todo eso, y eso empieza desde los niños nosotros como padres, ellos van a crecer libres. Es que si vemos a los niños en su pureza absoluta, interactuando entre ellos, cuando no están tan contaminados por todo lo del entorno o tan influenciados, eh, son niños que inclusive con su amiguito pueden tener una diferencia y pueden pelear y hasta pegarse y al rato están jugando otra vez contigo y ya se perdonaron. ¿Cuál resentimiento? ¿Cuál rabia? ¿Cuál es que usted me debe? ¿Es que usted me pegó? No existe eso. Y he visto niños que están con las rodillas sangrando, raspando y están obviamente atacados llorando, pero a la vez están riendo. Y uno dice, o lloras o te ríes. O sea, es como entre, me gozo mi dolor porque pues sí, tiene una herida, está sangrando y todo, pero se lo puede gozar, medio se ensucia, sigue y cojeando, se levantan y siguen corriendo. Y el adulto es el que, no, mi amor, espérate, mira que estás lastimado, ven y te limpio, quédate aquí sentadito, tienes que reposar, no puedes seguir jugando. Y desde ahí los limitamos, los llenamos de miedo, los llenamos desde la imposibilidad de, en donde ya más adelante ante una caída, un tropiezo que le dé la vida, no se van a sentir capaces o con la fuerza suficiente, con la seguridad y la confianza para seguir adelante. no, simplemente nos enseñan a vivir desde con la creencia que existe la injusticia y Ujú. que existe ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? Bueno, que la vida es injusta y que la vida nos castiga. Y no es Sí, es así. nuestra enemiga. La vida no es injusta, Así la vida es. es correspondiente. Es como Pero entonces, si qué tienen bueno que esa empezamos. sensación de que la vida está en contra de nosotros. Claro, alguna vez leí en alguna parte que decían que cuando el niño se enferma, no hay que ir a compadecerlo porque entonces va a utilizar la enfermedad como arma de manipulación, sino decirle, tú Ujú. estás bien, te vas a sanar, párate o te traigo esta agüita como lo normal, pero no centrar toda la atención como siempre lo hacemos, porque entonces va a empezar a vivir como víctima. Tú como Pues psicóloga no sé qué dices. precisamente, pues precisamente, sí, más o menos es eso. Pues dentro de lo que es lo idóneo para trabajar con los niños, se parte primero del punto, bueno, antes de continuar, desearíamos de que si alguien tiene preguntas con relación al tema, algún caso puntual de sus hijos, sobrinos, nietos, porque las abuelitas hoy en día son los que están acompañando muchísimo en la crianza de los hijos. Eh, y bienvenidos también las parejas eh, diferentes, homosexuales, bueno, no importa, pero son papás y quieren aportar y dejar una huella sana en esos niños. Entonces, o como tíos, como sea. Para continuar, se empieza primero porque los papás validen sus emociones, le den reconocimiento a sus estados. Desde el ejemplo, empiezan ya los niños a ver, por ejemplo, normalmente un niño pequeñito, si es que ya habla o medio habla, entonces ve a mamita triste y la ve llorando. Entonces obviamente se va a acercar un poco preocupado, como desconcertado, a preguntarle a mamá qué le pasa o a secarle la lagrimita
para darle una caricia. Y normalmente la mamá, ¿qué es lo que hace? Se seca las lágrimas, si ya ese niño habla, mi amor, no pasa nada, mamita está bien, o ya se le va a pasar. Y desde ahí ya hay un mensaje en donde, eh, sin querer, obviamente, le estás dando a entender a tu hijo que no vale la pena darle validez a ese sentimiento, especialmente a la mamá o al papá como ser humano en ese momento que está pasando. Y resulta que desde ahí a nuestros hijos les empezamos a sembrar algo que se llama la empatía. Y es algo que le falta mucho a este mundo. Y desde la empatía aprender a vivir en sociedad y a ser seres sociales sanos. Entonces, cuando son bebés, que en algún en vivo hubo una mamita o tú me preguntaste, por ejemplo, que los niños lloran y que entonces que si dejarlos llorar cuando están en la cuna o algo, porque pues se dice que dejarlos llorar es bueno y no consolarlos ni nada. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, desde ahí ya estás empezando a darle herramientas a tu chiquito para una salud emocional sana. No hay que dejarlos llorar, y más cuando son tan pequeños, en términos de que es el único lenguaje que tienen. Y si las personas, algunas de las que están ahorita acompañándonos estuvieron en ese en vivo, les pido disculpa por repetirlo, pero es importante para las que no nos acompañaron en ese momento. Y es que es el lenguaje innato de los bebés, es el llanto, si es la expresión natural. Entonces, en el momento en que tú reconoces a tu hijo, alzándolo, cobijándolo y poder mirar si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si le duele, tiene coliquito, sencillamente se sentía solo y quería mamá o quería papá, ¿sí me entiendes? O sea, no es un capricho, o sea, realmente tiene una necesidad y hay que acogerla, hay que cubrírsela y desde ahí se le está generando ya el mensaje de que es importante, que es valioso y que es válido y que su voz se escucha. Hay una pregunta acá. Claro. Dice, ay, se me perdió. Ok. Si los padres no están, está preguntando Jessica, si los padres no están, ay, espérate que no me deja ver. Si los padres no están educando a un niño emocionalmente sano, ¿cómo puede ayudar ella o las personas que están alrededor a sanar ese niño emocionalmente? Si los padres no hacen el trabajo, pero la familia o las personas que están alrededor están viendo que no están dando o aportando a ese niño lo que él requiere para su salud emocional, ¿cómo hacen ellos desde afuera para poder sanar a ese niño? Mucho, mucho. La oscuridad se compensa con la luz, por poner un ejemplo. Listo, no estoy calificando ni estoy juzgando, para que me entiendan. Jessica, inclusive, si nos puedes decir cuántos años tiene el niño, pues me ayudaría un poquito más. Pero en términos generales, ¿cómo? 6 añitos, perfecto. Entonces, ella es la tía. Sí. Ah, las tías. Bueno, entonces, para Jessica y para todas las tías. Sí. No, porque yo era igual, yo con mis las sobrinos. Tías son es que las tías son las mamás del alma. No, es impresionante porque yo con mis sobrinos me dicen a mí la tía sí, todos sí, todos sí. Las tías son las mamás del alma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que puede hacer ella es que cuando el niño, y pues obviamente con las personas que quieran escucharla, que sería genial si se une la abuelita y si se une, es que aprovechen los espacios que puedan tener con el niño. Y aprovecharlos es como que, bueno, pues por Jessica nos vamos a adelantar un poquito, pero es básicamente porque para poder aterrizar todo este tema iba a dar como unos tips, pero hace parte de que cuando Jessica esté con el niño y el niño esté jugando y tenga una situación, la que sea, de tristeza, de frustración, de molestia, de angustia, inclusive de alegría, porque las positivas también, normalmente uno de lo positivo no se ocupa porque pues, como es positivo, no, hay que validarlo, hay que reconocerlo también, y hay un más porque se potencializa. Entonces, la alegría se potencializa, pero las otras las sanamos. ¿Cómo puede hacer Jessica o las personas que nos están ayudando, nos están escuchando? Entonces, te vas a acercar a ese niño y lo primero es demostrarle que estás
generando empatía con su emoción. Entonces es acercarte al niño, bajarte al nivel del niño, siempre al nivel del niño, ojito con ojito, no el niño abajo y uno arriba y uno mirando hacia abajo. No, no va a haber ahí comunicación. Sí, o sea, se tiene que generar ese vínculo, la manera de hacer el vínculo. Entonces, en el momento en que te pones al nivel del niño, es poderlo con mucha ternura y con mucho amor. Decirle, antes que cogerlo a preguntas es, amor, estás de mal genio, ¿verdad? O estás triste, o bueno, mencionarle la emoción que tenga. Entonces él te va a decir sí, tía, o pueda que no hable, pero conoces tanto a ese niño que entonces tú le vas a facilitar las cosas, es tranquilo, yo te entiendo y sabes que yo también he sentido eso. Y no se siente rico, ¿no es cierto? Si por ejemplo es frustración o es ira, dan ganas de pegarle a algo, da ganas de gritar, da ganas de llorar, da ganas de apretar fuerte las manos, yo qué sé. Validarlo y que él entienda que tú eres consciente y sabes por lo que está pasando. Después de eso... ¿Te puedo preguntar algo, Pau? Claro. Entre los adultos se utiliza que cuando tienes rabia, ve y coge una almohada y Sí. golpeas esa almohada y sacas esa rabia para que no maltrates al otro. Es que ese es el siguiente paso. Ah, perdón. Yo no sabía si a los niños se les podía hacer eso. Depende de la edad. Ok, eso es lo que quería saber. Hay herramientas, o sea, depende de la edad, puede golpear una almohadita. Hay niños que tienen, no sé si han visto unos inflables, que son como unos muñecos que en el fondo se les pone agua o arena y se mueven así, y que ellos les pegan patadas, puños y se devuelven. Por ejemplo, ahí también pueden hacer esa liberación, porque hay que trabajar la emoción, no que se queden con ella guardada. O sea, tienen que liberarla. Entonces, si has de llorar, llora. Si has de gritar, grita. Entonces, coge la almohadita y grita, o pégale a un peluche, o pégale, dependiendo de la edad. Hay en algunos que les encanta y les ayuda muchísimo. Rayar. Uy, rayar. Y es súper liberador. O romper papel. Por eso digo, depende de la edad y de la energía del niño. Hay niños que son mucho más fuertes en energía, hay otros que no son tanto. Entonces hay unos que solamente con llorar o verbalizar, ya liberar. Hay otros que solamente con ser abrazados o sentirse escuchados, liberaron. Mientras que hay otros que son más kinestésicos y sí necesitan ir a la acción. ¿Listo? Entonces, depende del niño. Entonces, primero reconocerlo y colocarte en empatía con ese niño. Después, ayudarle a que la verbalice. Entonces, por ejemplo, ¿eso es lo que estás sintiendo? ¿O sientes algo diferente? ¿O me estoy equivocando? Compárteme, ¿qué te pasa? ¿O qué estás sintiendo? Entonces, ayudar al niño a que verbalice. Y ya después que la trabaje. Entonces viene la parte del ejercicio y es que la saque, ya sea de pronto a través de un juego y que a través de ese juego la reconozca. Entonces, amor, ¿te das cuenta? Mira que a partir de este cuento, ¿cómo se sentía el personaje? ¿Cómo crees que se sentía el personaje de la película, el cuento, del cuento de la película, o tu amiguito, o tu profesora, o en la misma familia? ¿Te acuerdas la otra vez que fuimos al centro comercial y había un niño en el piso llorando? ¿Cómo crees que se sentía? No, mal por eso es, no es cierto, como que muy maluco. Entonces, ¿y qué le podrías decir a ese niño? Entonces, como que él mismo salga de la emoción y empiece ya a hacer la reflexión para recogerlo y empiece a darle una construcción a lo que venía sintiendo. ¿Listo? Para después darle esa solución. Entonces, ¿qué te gustaría hacer ahora? Entonces, no, tía, pues me gustaría tal cosa. Entonces ya la tía le dice, ¿sabes qué? Pues ahorita no creo que sepa, pero ¿qué te parece si hacemos esto? Y le coloca una segunda opción. Y el niño sale del momento, se le validó, reconoció, sabe que no hay nada de malo en hablar sobre lo que se siente, que también a los adultos les pasa, que también a ella le pasa, pero que se puede trabajar en ella. O sea, que se puede, no es tanto controlar, sino que sencillamente darle un manejo sano en donde no se sienta tan incómodo, porque para los niños es muy incómodo porque son emociones nuevas para ellos y que no saben qué hacer con ellas. Ellos van a aprender a reconocer la emoción. Sí. ¿Y qué hacer con ella? ¿Y qué hago con esto? ¿Esto para qué me sirve? ¿Pero por qué me aleja gente? ¿O por qué me regañan por sentirme así? O sea, todo. Entonces,
hace parte de precisamente eso, como son las pataletas, los berrinches. ¿Por qué? Porque ellos no saben qué hacer con eso. Entonces están pidiendo que los ayuden, que los ayudemos, pero no desde la crítica, no desde el juicio, no desde el rotularlos o encasillarlos, no, desde la construcción, desde la aceptación, qué te pasa, reconocerlo y listo. Entonces, hay un ejercicio, por ejemplo, que a los niños que no les gusta comer, por ejemplo. Y se conoció un caso en donde la mamá tenía problemas con su chiquito, ya estaba desnutrido, estaba muy pálido, estaba por debajo de la curva del peso y demás. Era urgente. Desde la descodificación es un conflicto con mamá fuertísimo. Imagínate, claro, porque es la proveedora del alimento, es la que nutre. Entonces, pero eso pues obviamente desde la parte de la descodificación, pero como en el momento toca hacer algo, y ahí mientras mamá genera esa conciencia, mientras hay que hacer una reconciliación. Entonces no es ponerte a pelear con ese síntoma porque el niño ahí te está diciendo algo. No es gratis que pelee con la comida. Además porque una cosa es alimento y otra cosa es nutrición. Y tenemos que tener claro esos dos conceptos. Hay personas que son gorditas y todo porque comen, se alimentan, eso no hay duda, pero no están bien nutridos. Y el alma hay que nutrirla, la mente hay que nutrirla y el cuerpo hay que nutrirla. Y no es con cualquier cosa, es con la calidad de que le metas o permitas que entre a ti, ya sea por la boca, ya sea por los ojos, por los oídos, por el tacto, por donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Esta mamá tuvo obviamente que reconciliarse con la situación porque estaba desesperada, estaban llegando a unos niveles de ya de frustración muy grandes, de gritos y demás. Entonces tocó acudir al juego. Entonces, desde la noche anterior, ella, muy creativa, obviamente acompañada por un psicólogo que trabajaba con niños, entonces se puso un cartel, no sé si han visto esos carteles que son unas cuerditas acá y por delante viene un cartón y por detrás otro cartón. Y allá era un menú viviente. Entonces, en la parte de adelante el niño todavía no leía, entonces eran dibujitos. Entonces, uno, o sea, menú uno. Entonces estaba el dibujito para el desayuno. El número 2, los dibujitos de opciones para el desayuno y el 3. Y por detrás estaban las bebidas. Bebidas 1, bebidas 2, bebidas 3. Y antes de que el niño se fuera a dormir, ella, desde la alegría, desde la jovialidad, la sonrisa, amor, ¿qué quieres desayunar mañana? Entonces, hay esas tres opciones. Entonces, para el niño les resultó tan gracioso y si puedes adornarte, adórnate. Yo sé que esto para muchos papás en el día a día o muchos acompañantes puede resultar desgastante, pero hay que hacer un par en el camino y saber de que ellos no pueden ir a tu ritmo. Es mucho más fácil para el adulto que el niño se acomode a uno que uno acomodarse a ellos y no es justo. Ellos están empezando un proceso que nosotros pasamos por ahí hace mucho. Entonces, si aún ni siquiera coordinan bien en equilibrio para caminar, ¿cómo les vamos a pedir que corran? Cuando nosotros ya volamos, pues no. Entonces, cuando uno se devuelve a ese momento del chiquito, entonces, claro, es muy sonrientito, entonces escogió uno. Y ella iba con una libreta para anotar como si estuviese en un restaurante infantil. Bueno, señor, dígame su menú para mañana. Y todo muy así, se metía en el papel y todo. Entonces le sacó entonces menú uno y hacía el dibujito y bebida tal. Listo, señor. Entonces mañana lo esperamos. Y así, entonces el niño era muerto de la risa. Al otro día, cuando ya se tuvo que sentar, ya como que no. Entonces la mamá, señor fulanito de tal, no sé qué, ya le tenemos su menú, mire, acuérdese que usted pidió este y aquí se lo tenemos. Y el niño, pues dentro de esa jovialidad y que en un plato muy llamativo escogido por él y todo eso, empezó a disfrutar los alimentos. Es como hacer esa reconciliación. A los chicos hay que dejarlos frustrarse, pero acompañarlos en su frustración, porque ahí es donde aprenden cómo resolver muchas situaciones. Cuando ya son muy seguidas y digamos que ya es el pan de cada día, ojo, ya hay una alerta y algo más está pasando porque está claro de que el niño está totalmente desconforme, ya sea con la vida o el entorno que lo acompaña o con él mismo. Entonces su propia existencia está resultando en caos, entonces ya tocaría hacer un trabajo mayor. Sí, perfecto. ¿Qué trabajos
tendría que hacerse con un niño con una situación así? O sea, nos gustaría que nos dieras tu teléfono, tu contacto, porque debe haber mamás con alguna inquietud con los niños. Sí, Eh, claro. para que No nos des sé tu si... teléfono, porque te pueden, yo lo voy anotando acá si quieres. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es? 311-521-8441. 8441. Sí, ese por WhatsApp me pueden escribir o me pueden llamar. Está el Facebook también, que es ¿Cómo Paola apareces en Nencia. Facebook? Paola Ah, Nencia. pues sí, más duras conecta. Este apellido tuyo es lo más chévere. Ahí entonces, estoy haciendo ese proceso también generacional de mi herencia con el apellido, pero bueno. Ya lo- Paola Nencia, o inclusive, pues a quienes les quede más fácil, no sé si eso sea suficiente, pero pues al correo también me pueden escribir y me pueden poner sus datos, que es el nombre y el apellido todo pegado, @hotmail.com. Estoy aquí tratando de escribirlo. Ah, ya, o te lo deletreo. Sí, Nensthil. EL. Ujú. Paola, ok. Y te encuentran por Facebook por ahí, ¿cierto? Queremos Sí. contarles también que el fin de semana tendremos un conversatorio gratuito donde hablaremos de amor y sexualidad de 10 de la mañana a 12 del día. Estaremos en las redes montando la plataforma para que se inscriban, debe ser por vía correo electrónico. Entregaremos una información maravillosa y próximamente haremos un maravilloso taller de eneagrama personal con nuestro psicólogo Danilo Enríquez, el compañero de vida de mi adorada doctora. Cuéntanos un poquito cómo el eneagrama se puede llevar a cabo con los niños. Wow, de muchas maneras. A ver, el Enneagrama es una herramienta que ya Eso, está dinos aprobado desde primero la qué es. psicología. Sí, ya está aprobada por la psicología. Es una herramienta que viene de los sufíes y resulta que maneja, nos ayuda a entender y a comprender mejor el temperamento del ser humano. Maneja desde una clasificación de 9 personalidades o virtudes, listo. Normalmente se maneja pues con los números del 1 al 9, no nos gusta encasillar absolutamente a nadie, sino que es más o menos para que la gente pueda comprenderlo mejor e interiorizarlo mientras digamos que se tiene más dominio de él. Básicamente, ¿qué es? Es una herramienta en donde tiene claro que los seres humanos no somos iguales. El ser humano está compuesto por 3 energías, la mental, la emocional y la física. ¿Listo? Todos tenemos las 3, de ahí que somos mentales, emocionales y físicos. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a nuestra herencia, de acuerdo a la genética, nos rige más una de las 3, sin desconocer las otras, pero hay una que nos rige más. Entonces, yo coloco el ejemplo de una misma situación, hay un emocional, hay un mental y hay un instintivo o un físico, eh, detenidos en un semáforo que está en rojo, viene una personita que se acerca para pedir dinero, una limosna. Ambos, los 3, tienen la ventana abajo. Entonces, uno cómo esperaría o bajo qué motivación actuaría el emocional. ¿Tú cómo crees que actuaría? ¿Qué Desde la compasión, motivación? desde la compasión, desde el Exactamente. pesar. Pobrecito, no tiene que comer, qué pecadito, le da su monedita. Y si puede ayudarlo más, va a buscar cómo ayudarlo más. Si se lo puede ¿Listo? llevar para la casa, se lo lleva. Más o menos. ¿Cómo sería el mental? Pese porque no trabaja.
hay dos tipos de mentales, está el fóbico y el contrafóbico, el reactivo y el no reactivo. Entonces, el contrafóbico o el reactivo sería desde ahí. Desde porque no trabajo, es mucho abusivo, o sea, ¿qué te digo yo? Mucho mediocre, facilista, bla, bla, ¿sí? Desde la lógica, pues desde su o dice argumento. simplemente, esa fue la vida que le tocó. ¿Quién sabe qué habrá hecho para estar en esa situación? ¿Listo? Sí. Pero el fóbico, el no reactivo, es desde el miedo. Este me va a robar, este me va a hacer daño, tengo que cerrar la ventana. ¿Dónde habrá alguien que, cómo pedir ayuda? Empieza a mirar variables, o sea, controlar el entorno para mantenerse seguro. ¿Mm? Y el físico o el instintivo, que se llama instintivo porque es más desde la parte obviamente instintiva, impulsiva, visceral. ¿Listo? Entonces ese es más, obviamente desde la fuerza, ese no va a tener miedo normalmente, sino, ay, no moleste que ahorita no tengo. Y ya. Pues, o sea, no se cargue y desde la imponencia, no moleste, permiso, mira que ya pasó en verde, y sencillamente guarraca o yo qué sé, ¿sí? Pero pues como que no se queda ni pensándolo, ni compadeciéndolo, no. Vuelvo y digo, tenemos de las tres, pero hay una que prima más, obviamente de acuerdo al entorno, el trabajo, la familia. Claro, tenemos nuestro corazoncito, tenemos que ser obviamente activos y tenemos que ponerle lógica a las cosas, pero hay una que se rige más. Entonces, cada centro se divide en tres. Y de acuerdo a eso, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta obviamente las experiencias vividas, más la genética, entonces el tener conocimiento y el poder uno reconocer cuál es tu virtud, qué es lo que te hace a ti único e irrepetible con relación a todo el resto del mundo, poder comprender por qué actúo como actúo, por qué siento como siento, por qué pienso como pienso, por qué tomo las decisiones que normalmente tomo. O sea, te llena de una luz y de una claridad increíble. ¿Qué pasa? No es un trabajo fácil, porque al no tener esta herramienta normalmente nos aprendimos teniendo en cuenta lo de la inteligencia emocional. Como no la tenemos y nuestros papás o nuestros acompañantes, nuestros creadores, no contaban con las herramientas para brindarnos esa inteligencia emocional, aprendimos a vivir sobreviviendo. Entonces, nos empezamos a cubrir con máscaras, armaduras o corazas, como quieran llamarlo, disfraces, que nos permitieron poder funcionar, poder llevar el día a día, poder hacerle frente a ciertas situaciones. Un ejemplo, una persona que de un gran corazón, pero ese corazón lo han aporreado mucho. Y de un día para otro, ya sea porque gente muy cercana le dijo, es que usted es bobo, eso le pasa por pendejo, es que usted es huevón. ¿Quién lo manda? Por eso es que abusan de usted. No, en serio. Sí, yo te creo, total. Entonces, ¿qué pasa? Más entre otras cosas, ¿qué pasa? Pues sí, no voy a dejar que nadie más me utilice ni me vuelva a lastimar ni a dañar. Entonces asumimos una nueva forma de vivir en donde es desde una dureza externa, porque adentro seguimos igual de blanditos. ¿Qué pasa? A uno no nos quitan la esencia. O sea, yo digo que es un diamante en bruto. Todos nacimos con un diamante en bruto, con un brillo extraordinario, puro. Pero las circunstancias, las pruebas, lo fueron llenando de barro, agua, lluvia, tierra, y se fue endureciendo y se fue volviendo una roca. Por falta de herramientas, de valor, inclusive de coraje, aprendimos a vivir con eso y nos quedamos con esa máscara, con esa coraza. Pero adentro ese diamante sigue brillando. Con un proceso de aceptación y de reconocimiento para quitarnos todo eso, eso que implica taladrar esa roca, es levantar polvo, hacer ruido, no gusta, y menos para el ego. Porque el ego, ¿qué pasa? No, se va a justificar. Y es que así me quedan a mí. Es que eso es lo que me ha funcionado. No, usted está equivocado, usted a mí no me conoce. Es que no sé qué. Entonces va a defenderlo a toda costa. Listo. Entonces, cuando viene la aceptación de decir, sí, miércoles, eso me volví yo. Cuando realmente, desde, o sea, en mis memorias, lo que yo recuerdo de niño, lo que me cuentan mis papás, mis primos, mis tíos, que yo era de niño, mis hermanos, yo no era así. Porque hay veces que la memoria es tan selectiva que hasta olvida eso.
para poder justificar y argumentar eso. Entonces, al momento de romper la roca, eso se va a caer. Viene obviamente un proceso de limpieza que también duele un poco, pero digamos que ya no está apretado y ya viene el momento de reparar, brillar, pulir y que vuelva a brillar. Entonces, lo importante es no reconocernos desde las máscaras, porque eso son mentiras. Y el ser humano Pero se miente una muchísimo. pregunta, Pau. Tengo dos preguntas, ¿cierto? Una que es de que acabas de poner en el chat y otra es mía. Ajá. ¿Se puede hacer un eneagrama a un niño y los padres Claro, aprender a manejar a ese niño de acuerdo a su eneatipo? total, total. Inclusive, eh, ahorita se está implementando mucho el que los colegios, dependiendo de la apertura que tengan, porque hay metodologías que no lo permiten, listo, brinden un acercamiento del conocimiento del eneagrama desde la educación, porque en el momento en que podemos reconocer a esos chicos desde su esencia, no los atropellamos. ¿Eso qué quiere decir? El poder reconocer que este niño es sensible, que es emocional, porque ese es él, y este es más desde la mente, le gusta leer, le gusta argumentar, le gusta estar metido en el laboratorio. En el momento en que yo respeto eso y no pretendo de que este que es sensible vaya y se meta en el laboratorio porque no va a ser feliz, ya lo estoy validando, sin desconocer que obviamente esa personita que es sensible requiere un poquito, obviamente, porque hay que generar equilibrio. Para estar sano hay que generar equilibrio en las tres, ni muy de uno ni muy del otro. Hay que Perfecto. estar en Acá equilibrio, ahí se genera armonía. ok, cuando decimos este o esta es muy primaria por su reacción brusca o explosiva, ¿qué vendría siendo? Bueno, ¿y estamos hablando de un adulto o de un niño? Yo creo que es de un adulto. De un adulto. Bueno, si ese adulto toda su vida ha sido así, entonces podemos decir que digamos que su fuerza vital va a ser muy instintiva. Habría que verlo desde la historia. ¿Listo? Pero si no es así, y él era diferente, era más sereno, era digamos que un poco más calmado, más conciliador, pero pasó una situación puntual que quizás él ni recuerda y empezó a tornarse muy a vivir a la defensiva, como un carro desbocado de cuidado, quien se me atraviese aquí me lo llevo. ¿Es por qué? Porque asumió una actitud en donde antes de que me hagan daño, yo lastimo. Porque no quiere volver a verse en desventaja ni vulnerable. Entonces ahí se aplica mucho un dicho en absolutamente todos para las máscaras. Dime de qué pregonas y te diré qué careces, porque de eso que pregonamos adentro, en el fondo, estás escondiendo algo que es completamente diferente. Claro, es el Entonces los fuertes inconsciente hablando. normalmente, los que se tornan duros, son los más sensibles que hay, pero necesitaron proteger ese corazón Ajá. a toda costa. Pero es muy complicado, como pregunta la persona aquí en el chat, es muy complicado cuando una persona está todo el tiempo agresivo. Entonces, cualquier cosa te contesta con Claro, agresividad, agresivo, agresivo. claro. Y puede que tú tengas todo el conocimiento del mundo y que entiendas, ok, es su dolor el que está hablando, pero llega un momento en que tú dices, no, o lo asumes y lo transformas, o vete a que te sanes a otro lado. Claro, porque ahí se tornan hostiles y dañinos. Entonces ahí es donde viene el libre albedrío. Ok, yo te puedo tocar a la puerta, quiero ayudarte desde mi compasión y comprensión, porque sé, o en el fondo, sé que este no eres tú, que viene de una historia, bueno, yo qué sé. Pero si la otra persona no lo desea, porque no desea tocar fibras, entonces va a decir, no, 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 yo no necesito nada de eso y los demás son los del problema y dentro de su ego totalmente justificado y argumentado, claro, y viene la decisión ya personal de decir, para mi propia sanidad, ¿me mantengo o me retiro? Entonces ahí lo respetas en su proceso, pero también proteges y respetas el tuyo. Claro, sí. Entonces, tener la información, eso desde nuestros chicos, y algo que está claro es que desde, que ya está validado en Estados Unidos desde la Asociación del Enneagrama, es que ya la virtud se puede ver desde la huella y nosotros trabajamos con la huella. ¿Por qué? Porque la huella tiene información genética, por eso es que la huella se utiliza para reconocimiento
de identidad, de reconocimiento de cadáveres, o sea, es irrepetible, no se puede duplicar, clonar ni nada. Entonces tiene información, inclusive podemos acercarnos o hacer una aproximación en términos de también si hay una predisposición psiquiátrica, bueno, yo qué sé, a nivel de herencia, listo. Que obviamente ya desde tu saber, ya digamos que son cobros o son ya procesos que vienen de atrás, pero que en este momento es lo que tenemos, es con lo que contamos y que tenemos que ocuparnos. Entonces, es tan de uno que el que también está en la huella y desde los chiquiticos podamos tenerlo claro. O sea, tenemos una herramienta y una información grandísima como padres o cuidadores o responsables de estos niños, porque podemos validarlos, respetarlos desde su esencia y podemos ayudarlos a que potencialicen lo que es muy de ellos, a fortalecer lo que quizás no tienen tan de ellos, pero que es necesario para obviamente el ejercer social y de la vida diaria. ¿Listo? Y poder no ayudar a detonar o que cojan fuerzas las que son propensas a dañar esa virtud y que queremos como que se mantengan un poquito quietas. Entonces, claro, es una herramienta muy útil. Perfecto. ¿Qué posibilidades tenemos de que hagamos un en vivo con el doctor Danilo y hablemos de Muchas, eneagrama? súper muchas. ¿Quién vota Claro, porque Linda. venga y nos hable un experto en eneagrama? Porque además les cuento mi historia. Fue mi primer proceso de la primer capa de cebolla que quité en mi vida. Fue a través del eneagrama. Fue la apertura para que yo llegara a todo este camino y llegara a donde estoy. De hecho, hice un curso internacional en eneagrama porque me encanta, con una, pero tiene una visualización diferente. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes quieren ese en vivo con el doctor Danilo Enríquez, expertísimo en el eneagrama, que venga y nos hable? Pero próximamente les anuncio que vamos a hacer un taller con él, donde vamos a hablar del eneagrama. Entonces, estos dos seres maravillosos son expertos en eneagrama, ella en eneagrama para niños y para jóvenes, porque mi hija fue una de las bendecidas que hizo el eneagrama a sus 12 años. Sí. Y tú tienes ahí, pues eres un testimonio de cuánto a ti como mamá te pudo ayudar el tener la información que ganaste con el proceso de Manu y eso cómo pudo unirlas y respetarse desde su propia esencia, porque son distintas, muy distintas. Y poder generar armonía desde la diferencia, o sea, una conciliación y una reconciliación desde todo sentido. Pues. Sí, sí, somos entonces, el polo opuesto. Yo soy la loca, la elevada, la que estoy por encima, ya la cuadriculada. La normativa, la metódica, sí, la disciplina, o sea, ella, en términos sociales, pareciera ella la mamá y tú la hija. Tú sí. En plena etapa de adolescencia. Entonces, pero sí, es que la vida es bella y la vida es de colores. Y con esos colores y según a los colores que nosotros decidamos utilizar, la pintamos. Y con esos colores hemos de levantarnos todas las mañanas, hemos de transcurrir el día y hemos de acostarnos. Pero nosotros debemos ser los maestros y autores de ese lienzo y la obra que vaya a estar ahí plasmada. Eso bueno. A mí nunca se me olvida. Esa palabra siempre se me quedó grabada. Somos un lienzo donde pintamos una nueva historia. Esa es tu palabra y eso me quedó a mí grabado sí, en mi mente y en mi ser se me quedó grabado, entonces yo todos los días pinto un lienzo nuevo en mi vida. Qué bonito. Pues gracias por eso, Linda, y hay que hacer que valga la pena. Y ser los primeros de sentirnos orgullosos de ella. No es la pena, es la dicha. La dicha y el poder sentirnos orgullosos de ella, sin importar que en algún momento nos hayan dado un trazo negro, por decirlo así.
Así es. Pero en el momento en que logramos reconocer ese trazo, aceptarlo y saber que está ahí, no puedo cambiarlo. Ya, ahí quedó. Pero puedo adornarlo y con ese trazo negro quizás decido hacer un camino de tierra o quizás un cultivo en donde empiecen a salir ramitas verdes y entonces, ¿qué pasa? Tengo un cultivo de zanahorias, un cultivo de lechugas y volví algo que era oscuro en algo realmente nutrido o nutritivo. Entonces está ese nudo, el cómo transformar esa historia. Claro. Algo que impronté en mi mente, en mi ser, en mi corazón, en mi alma, y que es lo que busco llevar a esa información a muchas personas es padres sanos, niños sanos, mundo sano. Así Entonces es empezar a hacerme consciente yo, porque me impactó mucho un día que le dije a mi hija, o alguien le preguntó, alguien externo le preguntó, que, que quién creía que era más feliz en la vida de él, que si el papá o la mamá. Entonces dijo, obvio mi mami es más feliz. Y es más feliz desde que sanó, porque cuando ella sanó, sané yo. Pues, ¿En serio? sí. Mira. O No, y sea, mira que es milagroso. en los procesos que tengo, es increíble cuando tengo unos papitos, o así sea solo mamá, o solo papá, o solo su cuidador, si es la abuelita, si es la tía, quien más influye en ellos, se compromete con aplicar unas herramientas. Es impresionante cómo los niños automáticamente se disparan. O sea, realmente no vienen a ser ellos. Al menos hasta los 7 años, un poquito más, pero ya cuando empiezan la preadolescencia o pubertad, que ya empiezan a ser dueños de sí, y empiezan a tener ya criterio y empiezan ya es otro cuento, entonces ya viene esa parte de la reconciliación y negociación. Pero antes de eso, con que trabaje papá y mamá, los chicos se disparan. Total. Los primeros que hay que empezar a trabajar y que se deben hacer responsables de su vida son papá y mamá. ¿Qué Digamos que posibilidad, dime. qué posibilidad hay de que se pueda hacer un mini taller con los niños, los padres que quieran decir, yo quiero que mi hijo sepan cuál es el eneatipo y que les potencialice eso online? ¿Qué posibilidades hay de eso? Pero para hacerlo con los niños o con los padres o conjunto. Obvio, primero deben hacerlo los padres, primero deben saber y sanar ellos, pero que de pronto, después de que hagamos el taller de adultos, nos digan, quiero una escuela de niños. Mi sueño es montar una escuela de padres. ¿Sí? Montar una escuela de padres donde podamos estudiar para ser papás, porque no nos dan un manual. Pero vienen Totalmente unos de acuerdo. padres que hacen un taller del eneagrama, que lo vamos a hacer pronto, que vamos a dar fechas después porque no tenemos fechas aún. Y digan, bueno, yo quiero que mi hijo haga un mini taller chiquito. Yo ya lo hice, quiero descubrir qué eneatipo es mi hijo. ¿Es posible Total, hacerlo online? claro. ¿Y Sí, desde qué edad pueden hacerlo? tocaría ver las edades, porque pues desde más o menos, es que depende del chico, en términos de qué. De todas maneras, si el niño quiere, está entusiasmado, obviamente no se podría hacer muy extenso, buscaríamos Claro. la forma de, obviamente ellos se trabajan mucho con el dibujo y demás, claro que es posible. Y más o menos, ¿qué te digo yo? Es que hay niños que ya con 5 o 6 años tienen una madurez emocional y mental más, Avanzada. sí, pues no quería utilizar esa palabra, pero sí. Y perfectamente se centran, lo entienden, preguntan porque sí que son curiosos. Divino. Dios mío y Señor nuestro. Entonces, claro, podríamos verlo o podríamos hacerlo con una flexibilidad que si el niño se cansa o cualquier cosa se quede papito, pues trabajando ahí y adquiriendo esas herramientas por el muñeco. Pero claro que es posible, o sea, lo organizamos, miramos quiénes están interesados, qué edades tienen los niños, pero sí primero que papá y mamá o al menos la persona más cercana a ellos, en el caso, por ejemplo, de la tía que tenemos acá, porque ella desde sus espacios que tenga con el niño ya lo puede ayudar mucho, no necesariamente tiene que decirle, amor, tu virtud es esa, no, desde el juego, desde el aseo, desde ese apoyo que le dé, ya ahí
lo puede estar ayudando a guiarse. Y es, por ejemplo, los adultos de hoy en día. Por Se esa nos falta de acabó el conocimiento. tiempo. Ay, bueno, entonces en otra oportunidad profundizamos del tema. Ok, perfecto. Se nos fue el tiempo volando. Gracias por tu aprendizaje. Sí. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes Gracias y el a próximo todos, miércoles. los amamos. Listo.